Brujo de sangre. Capítulos 81 al 90. Capítulo 81. Humanos y demonios. Parte 1. Los objetos que aparecieron tras la desaparición de los dos destellos de luz eran dos tesoros que hasta ahora Bai Semin no había visto aparecer de las esferas. Por lo tanto, no poseía. El tesoro que se extrajo del orbe naranja era una especie de vestido que se parecía más a una túnica como las que usaban las mujeres inmortales en las novelas ligeras, pero no tan extravagante. Intrigado, Bai Semin tocó la punta del vestido azul oscuro. Además de la suavidad del material, la información del objeto fluyó automáticamente a su retina. Túnica de combate, tesoro de grado raro, vestido de cuerpo completo capaz de bloquear armas blancas normales e incluso balas de menor calibre. Al usarla, todas las estadísticas aumentan automáticamente en +5. Básicamente, la túnica de combate era una extensión similar de su abrigo completo, solo que en este caso estaba más orientada a las mujeres. Aunque existen algunas diferencias en la descripción del tesoro, Bai Semin pensó que probablemente no eran tan importantes. El segundo tesoro fue, sorprendentemente, una ballesta que brillaba con un destello metálico bajo los rayos del sol que bañaban el material del que estaba hecha, fuera cual fuera. Ballesta rápida. Tesoro de grado normal. Una ballesta que puede cargar hasta 5 virotes o flechas en la recámara y disparar 2 veces por segundo. Al equiparla, aumenta automáticamente la agilidad en +5 puntos y la fuerza en +2 puntos. Entonces, Bai Semin miró a las dos personas que estaban a su lado y preguntó mientras se rascaba la cabeza con una mano: ¿cómo dividimos estas cosas? Sangwan Bin Sue y Chen se miraron por un instante antes de fijar la vista en los tres objetos sobre el montón de escombros, sumiéndose en un profundo estado de contemplación. Tras varios minutos, Chen negó con la cabeza y señaló la ballesta. Realmente necesito un arma mejor en este momento. Aunque sé que la cambiaré más pronto que tarde, necesito sobrevivir hasta entonces, de lo contrario, ¿qué sentido tendría todo lo demás? Bai Semin miró a Sangwan Bin Sue y notó que ella lo miraba con los ojos entrecerrados. Más precisamente, no lo miraba a él, miraba su abrigo. Bastante barato para ti, Bai Semin. Sangwan Bin Sue suspiró y señaló la túnica de combate. Como dijo Chen, aunque realmente quiero esa habilidad, ya que por débil que parezca definitivamente no puede ser tan simple. Primero necesito sobrevivir para luego tener la oportunidad de averiguarlo. Y aunque es frustrante, todavía no poseo el poder suficiente para sentirme 100% seguro. De hecho, tanto Chen como Sangwan Bin Sue se sintieron tentados a elegir la habilidad regeneración de primer orden al máximo nivel. Al fin y al cabo, la realidad era tal como Sangwan Bin Sue había dicho. Una habilidad de ese nivel y orden no podía ser simple en absoluto, por muy inútil que pareciera, y lo más probable era que en órdenes superiores brillara y mostrara todo su esplendor. Desafortunadamente, ninguno de los dos se sentía cómodo con su fuerza actual y su confianza para sobrevivir a desafíos mayores no era muy alta, ya que aún les resultaba difícil matar seres de primer orden, y cada vez que se comparaban con Bai Semin se sentían peor. Esto era especialmente cierto para Chen. Al adquirir la túnica de combate, las estadísticas obtenidas por Sangwan Bin Sue serían equivalentes a 5 niveles, considerando que cada subida de nivel otorgaba 2 puntos de estado, y más importante aún, protección contra balas de menor calibre y armas blancas como cuchillos y similares. Por otro lado, al adquirir la ballesta rápida, Chen no solo obtendría un arma mucho más adecuada para el combate, sino que también recibiría un total de 7 estadísticas. Especialmente su estadística de agilidad, una de las más importantes para él. Entonces seré grosero. Bai Semin asintió con comprensión y tomó el pergamino con expresión indiferente. Bien por ti, pequeño Semin, le felicitó Lilith, que flotaba a poca distancia. Su mirada estaba fija en el pergamino que Bai Semin sostenía en sus manos, y sus ojos tenían un brillo extraño. Bai Semin no dijo nada y tras desearlo, el pergamino desapareció de sus manos y una runa comenzó a formarse en lo profundo de su alma. La runa era amarilla y tenía extrañas grietas cuyo significado desconocía. Pronto, la runa se completó y Bai Semin finalmente adquirió su segunda habilidad externa activa desde la llegada del registro del alma a la Tierra.
La habilidad activa regeneración era extremadamente extraña. Al menos, lo que Bai Zemin esperaba de una habilidad con ese nombre era que otorgara la capacidad de curar heridas o aumentar la salud, considerando que esa era su función cuando la usaba el mono platino. Obviamente, el pergamino de habilidad no tenía nada que ver con la habilidad del mono platino, excepto, quizás, el nombre. La regeneración de resistencia era extremadamente útil, ya que si una batalla entre dos seres se prolongaba demasiado debido a fuerzas idénticas o muy similares, el ganador sería quien pudiera resistir más tiempo sin flaquear en sus ataques. Sin embargo, temporalmente, Bai Zemin no la necesitaba, y menos aún considerando su alta resistencia natural, que de hecho era su estadística corporal más alta, sin contar estadísticas como el maná y la magia. Analizaré los requisitos de evolución de esta habilidad más tarde. Bai Zemin pensó un momento antes de mirar a Chene y decir, vayamos al estacionamiento y hablemos allí. Por lo que dijiste antes, parecía que ibas en serio. Che asintió con expresión seria, estoy de acuerdo. Sin nada más que decir, el trío volvió a adentrarse en el subsuelo. Cuando Bai Zemin regresó al estacionamiento del metro junto con Sangwan Bin Sue y Chene, ninguno de los tres esperaba presenciar tal caos. Liang Peng, Fu Suefeng, Kai Jingyi, Sonde y Kang Lan se movían por todas partes golpeando a varias personas y arrojándolas a un lado antes de pasar a la siguiente persona para realizar la misma acción. Algunos supervivientes incluso parecían estar poseídos por algún tipo de espíritu irracional, pues olvidaron quiénes eran Liang Peng y los demás, incluso se atrevieron a atacarlos. Era como si por un instante hubieran olvidado que eran seres evolucionados y no seres con los que ellos, personas normales, podían lidiar. ¿Qué? Por un momento, Sangwan Bin Sue pareció tan sorprendida que no supo qué pensar al respecto. Sobre todo al ver los más de 5 cuerpos obviamente sin vida, pisoteados hasta quedar irreconocibles, que parecían haber sido pisoteados por una manada de bestias salvajes. Bai Zemin tampoco entendía lo que estaba pasando. Solo habían transcurrido 5 minutos como máximo desde que se había marchado, pero ¿cómo era posible que las cosas hubieran llegado a este punto? Al fin y al cabo, los humanos también somos animales, Bai Zemin. Lilith apareció a su lado y habló con voz indiferente. Ante el miedo a la muerte, incluso los gatos están dispuestos a luchar contra los perros, por no hablar de seres inteligentes que son aún más conscientes de que la muerte significa el fin. El hecho de que este ser inferior llamado Chene se mostrara incapaz de derrotar a ese simio provocó que muchos temieran por su futuro y comenzaran a sembrar el caos, dando rienda suelta a sus demonios internos. ¿Qué harás ahora? Capítulo 82. Humanos y demonios, parte 2 y última. Al oír las palabras de Lilith, la expresión de Bai Zemin cambió varias veces mientras observaba la escena que tenía delante, hasta que finalmente, un destello de determinación brilló en sus ojos. Comenzó a avanzar lentamente y Sangwan Bin Sue, así como Chene, lo llamaron varias veces, pero él los ignoró a ambos, completamente concentrado en la escena que tenía ante sus ojos. Un estudiante agarró repentinamente del brazo a una profesora y la tiró bruscamente al suelo. La mujer, de unos 30 años, gritó aterrorizada, pero sus gritos de auxilio y súplicas fueron ignorados en medio del caos, donde escenas similares se repetían constantemente. El estudiante saltó sobre la mujer y comenzó a rasgarle la ropa con una sonrisa siniestra. Sus ojos parecían inyectados en sangre mientras gritaba y maldecía. Hasta ese estúpido perro Chene fue derrotado. Es solo cuestión de tiempo antes de que también nos persigan. Al menos me divertiré un poco contigo antes de que me mate algún monstruo. Jajaja. Al principio, cuando los supervivientes oyeron que Chene corría peligro de muerte y vieron la expresión de terror en el rostro del estudiante que montaba guardia cerca de la entrada, la mayoría pensó que iban a morir. En cuanto a los que eran más tranquilos, se dejaron llevar por el miedo que les produjo ver su comportamiento y oír los gritos de los demás. Solo habían transcurrido unos 5 minutos desde entonces, pero ya había más de 20 personas que habían muerto de una forma u otra y, de un vistazo, Bai Zemin pudo ver que había al menos entre 50 y 60 heridos. Incluso con Liang Peng y los demás presentes, era imposible detener por completo a más de 500 personas.
La situación empeoró cuando los supervivientes que instigaban el caos se dieron cuenta de que, aunque los atraparan, solo serían golpeados y apartados. Considerando que iban a morir pronto de todos modos, ¿por qué no hacer lo que quisieran mientras tanto? Mientras se acercaba lentamente al estudiante que tenía intenciones maliciosas hacia la profesora, Bai Zemin no pudo evitar recordar su primer encuentro con Lilith 10 días atrás. En aquel entonces, cuando ella le dijo que era una súcubo, él inmediatamente se puso aún más a la defensiva. Después de todo, era un demonio. Con el paso de los días, la desconfianza de Bai Zemin hacia ella disminuyó gradualmente y dejó de mirarla con tanta recelo tras escucharla explicarle que lo que citaba la Biblia y lo que los humanos sabían no era del todo cierto. Sin embargo, esa leve desconfianza que mantenía hacia ella casi había desaparecido por completo hacía un momento. ¿Qué fue lo primero que se les vino a la mente a todos al escuchar la palabra demonio? Aquellos que eran arrogantes, codiciosos, envidiosos, lujuriosos y coléricos, la encarnación del mal puro que intentaría atraer a las almas buenas al lado oscuro con sus dulces palabras. Pero, ¿qué hay de la palabra humano entonces? Aquellos que eran molestos, desagradables, horribles, groseros, arrogantes, inmorales, confusos, desdeñosos, violentos, amenazantes, que rompían las reglas, dañaban y lastimaban a otros por codicia. ¿Acaso los humanos no eran incluso peores que los demonios desde ese punto de vista? Al menos esa era la respuesta que Bai Zemin había buscado cuando su mano tocó el hombro del estudiante. Espera a que termine y entonces será tu turno. El estudiante gruñó con fastidio, esforzándose por quitarse los pantalones para comenzar su actuación. Al sentir que la mano seguía firmemente sobre su hombro, el estudiante se giró furioso y comenzó a maldecir: «Maldito seas. Te dije que esperaras hasta». Pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando finalmente reconoció el rostro de la persona que estaba frente a él. «Tú, Bai». Los dientes del estudiante castañetearon y su rostro palideció, incapaz de terminar una sola frase correctamente. Su expresión empeoró aún más al ver a San Bin Sue y Chen ilesos a poca distancia. Antes de que el estudiante tuviera la oportunidad de decir algo o pronunciar otra palabra, la mano derecha de Bai Zemin se lanzó hacia adelante. Con un fuerte apretón, le aplastó la tráquea y su cabeza cayó pesadamente hacia un lado. Bai Zemin lo arrojó al suelo con indiferencia, sin siquiera mirarlo, pero si lo hubiera vuelto a mirar, habría podido ver los ojos del estudiante muy abiertos antes de su muerte, llenos de horror. «Silbito». Su cuerpo se convirtió en una sombra y al instante siguiente apareció ante un segundo estudiante que estaba golpeando violentamente a otro con fiereza. Al igual que en el caso anterior, el estudiante se rompió el cuello por completo y cayó hacia adelante. Antes de que el estudiante agredido pudiera ver con claridad lo que sucedía, Bai Zemin ya había desaparecido. ¡Zaz! ¡Crack! El sonido de las ráfagas de viento, seguido del aterrador crujido de huesos frágiles al ser aplastados sin piedad, resonó varias veces, pero fue ahogado por los gritos de miedo, los lamentos de desesperación y la risa de locura que provenían de los supervivientes. Sin embargo, poco a poco, cada vez más supervivientes comenzaron a darse cuenta de que algo no iba bien, ya que, uno tras otro, la gente caía al suelo con el cuello roto. «¿Qué está pasando?». Un estudiante corpulento se detuvo en seco y miró a su alrededor mientras gritaba en un intento de sacudirse el miedo que sentía: «Ven aquí si eres un hombre». «Grita». El cuello del fornido estudiante se rompió y el hombre murió patéticamente sin saber lo que había ocurrido ni siquiera en el último segundo. La agilidad de Bai Zemin había alcanzado los 126 puntos, lo que lo hacía 12 veces más rápido que una persona normal. Con tal velocidad, sus movimientos en espacios cerrados eran limitados, pero a la vez explosivos. Por lo tanto, en cuestión de segundos, asesinó a más de 30 personas. Los movimientos frenéticos de los supervivientes enloquecidos comenzaron a cesar rápidamente cuando los más sensatos se percataron de que solo morían quienes habían provocado el caos. Sin embargo, incluso después de que se detuvieran, la guadaña de la muerte cayó con fuerza y firmeza sobre sus cuellos, cobrándoles la vida sin piedad. Un minuto después,
todos los supervivientes que intentaban agredir a alumnas o profesoras, todos los que atacaban físicamente a otros o cometían algún acto considerado vandalismo, habían sido masacrados. Entre ellos, 42 eran hombres y 6 mujeres. Los menos de 500 supervivientes miraron con aprensión a la persona que permanecía de pie en medio de una pila de cadáveres, cuya expresión era tan indiferente como si no hubiera matado a casi 50 personas, sino como si estuviera pidiendo comida para llevar en un restaurante antes del apocalipsis. Bai Zemin miró sus manos y se sorprendió un poco al darse cuenta de que no sentía nada. No sentía compasión, ni miedo, ni lástima por las personas que perdieron la vida bajo sus manos. Esta era la primera vez que mataba directamente, y no era solo una persona. Eran docenas al mismo tiempo. Lo correcto sería, al menos, sentir un poco de tristeza. Bai Zemin no sintió más que calma e incluso pensó que lo que hizo fue lo correcto. En cuanto a si fue lo correcto o no, cada quien podría tener una opinión diferente al respecto. Capítulo 83. Corderos cobardes pero obedientes. Lo que sí incomodó ligeramente a Bai Zemin fue que, aunque no conocía a estas personas de antemano y ni siquiera sabía que estaban entre los supervivientes, al matarlas no tenía derecho a elegir si quería conocerlas o no. ¿La razón? Porque cada vez que Bai Zemin le rompía el cuello a un superviviente, los siguientes mensajes aparecían en letras verdes parpadeando en su retina. Has adquirido el poder del alma de Chen Luochen de nivel 0. Has adquirido el poder del alma de Mei Xiao de nivel 0. Has adquirido el poder del alma de Hazard Quirido. Una y otra vez, absorbía una pequeña parte del poder del alma de cada persona, y Bai Zemin lograba aprender sus nombres y algunos datos básicos, como su edad. En cuanto a obtener algún tipo de poder de ellos. Considerando que solo eran supervivientes comunes, Bai Zemin, naturalmente, no esperaba algo así. A menudo se decía que los ojos eran el espejo del alma y que una mirada valía más que 1000 palabras. Él lo confirmó en ese momento. Alzando la cabeza, Bai Zemin vio que todos lo miraban con expresiones diferentes. Algunos con miedo, otros con gratitud, asombro, incredulidad y muchas otras emociones o pensamientos difíciles de descifrar. ¿Quién fue la primera persona que causó todo este desastre? En medio de tanto silencio e inquietud, su voz era lo único que se podía oír dentro del metro, interrumpido ocasionalmente por el rugido de alguna criatura lejana. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de un superviviente, muchos de ellos no se atrevían a mirarlo directamente, y de forma inconsciente, miraban los cadáveres en el suelo, como si quisieran recordar que esa persona de expresión indiferente acababa de matarlos. Bai Zemin tampoco insistió demasiado en el tema y asintió. Ya veo. Como ninguno de ustedes quiere hablar, supongo que ya no necesitan comer. Sus palabras parecieron surtir efecto, ya que los rostros de muchas personas cambiaron ligeramente. Esto fue especialmente notorio en el caso de las estudiantes, que habían sufrido casi una semana encerradas en la residencia femenina. No creo que entre tanta gente presente, ni siquiera uno de ustedes pueda recordar nada. Bai Zemin negó con la cabeza y esperó pacientemente, mirando hacia ningún punto en particular. El lugar quedó en silencio durante unos segundos y Chene pareció querer dar un paso al frente para decir algo, pero San Wanbin lo detuvo. También miró a Wu Yijun en busca de ayuda, pero ella simplemente negó con la cabeza. Sin otra opción, no tuvo más remedio que guardar silencio. Tras casi un minuto de silencio, una estudiante dio un paso al frente, atrayendo la atención de todos. ¿Cómo te llamas? Bai Zemin la miró y sonrió levemente, una sonrisa que era de alguna manera tranquila pero que también contrastaba fuertemente con la situación actual. Con cierta vacilación, la estudiante habló en voz baja. Mi nombre es Nie Yue. Nie Yu. Ya veo. Bai Zemin asintió y preguntó de nuevo. Nie Yue, ¿viste algo? No tienes que preocuparte por las consecuencias, o mucho menos. Te aseguro que si alguien se atreve a insultarte, mirarte mal o siquiera intentar tocarte un pelo después de esto, me aseguraré personalmente de que esa persona o personas se arrepientan de no haberse dejado devorar por los zombis. Las expresiones de algunas personas empeoraron, mientras que la de Nie Yue se suavizó notablemente. Tras respirar hondo,
Se apartó de la multitud y comenzó a señalar a algunos supervivientes mientras decía con voz seria: «Recuerdo que cuando el hermano mayor Bai y la hermana mayor Sangwan fueron a ayudar al hermano mayor Chen, esta gente empezó a empujar y a gritar. Algunos incluso golpearon a algunas personas antes de mezclarse con la multitud». «Es mentira». «Hermano mayor Bai, esa chica es una mentirosa. No puedes creerle. ¿Cómo podría yo golpear a alguien? ¿Acaso no ves que yo también estoy herido?» Entre los más de 6 supervivientes señalados por Nie Yue, algunos palidecieron de inmediato y comenzaron a gritar palabras de injusticia. Si bien era cierto que Nie Yue podría estar mintiendo, el razonamiento de Bai Zemin era simple. ¿Acaso ganaba algo mintiendo? No tenía absolutamente nada que ganar, y al contrario, se arriesgaba a ser señalada por los demás supervivientes, lo que podría llevar a Bai Zemin a matarla o expulsarla del grupo, lo que en la práctica equivalía a acabar con su vida. Fu Xufeng, Chai Jingyi, Zhong De, Kang Lan, sáquenlos de aquí y traigan a esos perros desagradecidos. La voz de Bai Zemin tronó y su expresión tranquila finalmente desapareció, siendo reemplazada por furia. Al oír el tono de voz claramente airado que emanaba de él, las 4 personas mencionadas no se atrevieron a demorarse, y utilizando sus estadísticas y niveles superiores, sacaron fácilmente a las personas objetivo del grupo de supervivientes, arrastrándolas por la fuerza. Incluso el más débil de los 4, Kang Lan, era al menos 2 o 3 veces más fuerte que una persona normal, por lo que cualquier resistencia o intento de resistirse era inútil. Mientras sacaban a los supervivientes de entre la multitud, Sangwan Bin Sue entrecerró los ojos y dio un paso al frente al mirar a una vieja conocida. Lian Xian se encontraba a poca distancia de Bai Zemin y miró con frialdad al antiguo vicepresidente de la asociación estudiantil. Lian Xuan era un ser evolucionado de nivel 3, por lo que, entre los supervivientes, era prácticamente invencible. Sin embargo, cuando intentó resistir, Kai Jinji lo derrotó fácilmente gracias a su agilidad abrumadoramente superior. Yo no hice nada. De verdad que no hice nada. Bin Sue, ¿acaso no me conoces desde hace años? ¿No sabes qué clase de persona soy? En ese instante, Lian Xuan había perdido su anterior porte cortés y glorioso. Miró a Sangwan Bin Sue y comenzó a gritar y suplicar con el rostro pálido, sabiendo claramente que la muerte era lo único que le esperaba. Al ver tal comportamiento, Lilith no pudo evitar reírse entre dientes. Lian Xuan había sacrificado la vida de una chica durante el primer día del apocalipsis para sobrevivir y ni siquiera lo pensó 2 veces antes de arrojarla ante la espada de la mantis veloz. Sin embargo, ahora parecía un pez saltando sobre una tabla de cortar, esperando su inevitable destino. Bai Zemin miró a Sangwan Bin Sue y anunció con indiferencia: «Aunque sea tu amigo, no se librará de esto». Como toda esta gente aún no comprendía la crueldad de este mundo y el peligro de los monstruos que campaban a sus anchas en el exterior no era suficiente, entonces iba a demostrarles a todos que si no se comportaban como corderos obedientes, solo les esperaba la muerte. Puesto que querían ser corderos cobardes, él iba a convertirlos a todos en corderos cobardes pero obedientes. Obedientes hasta el punto de que su palabra valía más que el decreto de Dios. Capítulo 84. Matar. Determination/arrepentimiento. No hace falta que lo digas. Yo me encargaré de él. Sangwan Bin Sue ni siquiera miró a Bai Zemin, pero sus palabras lo sobresaltaron notablemente. ¿Te harás cargo de él? Bai Zemin frunció el ceño y la miró con un toque de burla mientras decía fríamente: ¿Qué? ¿Acaso tienes el valor y la determinación de acabar con su vida? Su tono burlón se debía a que no creía que ella se atrevería a dictarle el castigo que él le impondría. Desde el punto de vista de Bai Zemin, Sangwan Bin Sue no era más que una princesita mimada que hacía berrinches aparentando frialdad e intocabilidad. Giró la cara y lo miró con tanta frialdad que sus miradas frías del pasado parecían un juego de niños en comparación. «No sabes nada de mí». Bai Zemin no pudo evitar que sus ojos se abrieran un poco más de lo normal, y bajo su mirada incrédula, ella dio un paso adelante.
Su delicada mano blanca brilló y la temperatura comenzó a descender en picado mientras una ola de escarcha se formaba a su alrededor antes de convertirse en una daga de hielo. Ding Shue. Chene abrió mucho los ojos y murmuró sorprendido. El rostro de Wu Yujin también cambió y su expresión se volvió compleja mientras observaba a su amiga avanzar lentamente. Aún así, no parecía tener intención de detenerla. A diferencia de la mayoría de la gente, debido a su estatus, Wu Yujin también había visto muchas cosas crueles en el pasado y sabía que incluso la sociedad anterior no era más que una jungla con reglas. Pero, después de todo, una jungla era una jungla por mucho que estuviera adornada. Hoy, esto debe ser una broma, ¿verdad? Ding Shue. Lian Xuan gritó y trató de retroceder asustado. Sin embargo, bajo la intensa mirada de Bai Zemin, Sonde lo mantuvo de rodillas, aunque él también temía lo que estaba por suceder. En los últimos días, el estado mental de Lian Xuan se había vuelto cada vez más inestable, hasta el punto de que en varias ocasiones le asaltaban ideas descabelladas, pero él las reprimía con fuerza. Sin embargo, cuando se le presentaba la más mínima oportunidad, no dudaba ni un segundo y la aprovechaba con gusto. ¡Qué lástima! Ese fue uno de sus mayores errores. Sangwan Bin Sue se detuvo un paso más allá y negó con la cabeza mientras decía fríamente. Arriesgamos nuestras vidas, buscamos comida, nos devanamos los sesos tratando de encontrar la mejor manera de mantenerlos a salvo. ¿Pero qué obtenemos a cambio? Nada. Todo sería más fácil si los abandonáramos. Porque, sinceramente, todos ustedes son una pesada carga. Sin embargo, en lugar de eso, los mantenemos y alimentamos mientras los protegemos. Sus palabras no iban dirigidas únicamente a Lian Xuan, iban dirigidas a todos los presentes. Los supervivientes inocentes asintieron y miraron con furia a los que habían sido sacados a rastras. Muchos incluso alzaron la voz, maldiciéndolos y quejándose. Sin embargo, cuando la voz de Sangwan Bin Sue volvió a sonar, el resto se cayó de inmediato. No pedimos nada a cambio, solo que todos se comporten, que no nos carguen con más peso y que no compliquen las cosas más de lo que ya están. Miró a Lian Xuan y sus ojos brillaron con frialdad mientras decía: 20 personas murieron por tus actos egoístas, ¿y aún quieres vivir? Vete al infierno, escoria. Ante la mirada aterrorizada de Lian Xuan, la mirada de asombro de muchos supervivientes y la mirada de incredulidad de Chene, Sangwan Bin Sue alzó su delgado brazo y golpeó rápidamente hacia abajo. La daga de hielo era extremadamente afilada y penetró fácilmente en el centro del cráneo de Lian Xuan, acabando con su vida en un instante. Lo más sorprendente fue que, incluso cuando su cadáver se desplomó de lado, ni una sola gota de sangre brotó de la herida, ya que la daga de hielo se había convertido en una capa aislante natural, sellando todo herméticamente en su interior. El lugar quedó sumido en un silencio sepulcral, e incluso Bai Zemin no pudo evitar mirar fijamente a Sangwan Bin Sue. Tras unos segundos, admitió: supongo que tienes razón y no sé nada de ti. Atreverse a matar a una persona requería valentía, pero era posible para cualquiera que se lo propusiera, y más aún en este mundo donde la muerte era prácticamente más fácil de conseguir que un trozo de pan. Pero lo difícil era mantener la calma después de hacerlo. La expresión de Sangwan Bin Sue era fría e indiferente como siempre, y su mano ni siquiera tembló al realizar el acto, ni se inmutó al final. Aunque acababa de arrebatarle la vida a un ser humano, para ella era algo completamente normal. Obviamente, ella también era alguien que tenía su propio pasado y su propia historia que contar. Al ver que ella no decía nada, Bai Zemin simplemente negó con la cabeza antes de mirar a Fu Suefeng. Preguntó con voz grave: ¿te atreves a matar a una persona? El rostro de Fu Suefeng cambió drásticamente y una expresión de terror brilló en sus ojos. Era valiente, lo suficientemente valiente como para luchar y matar enemigos de otras razas. Pero matar humanos cuyos pecados no merecían la muerte le resultaba difícil. Bai Zemin también pareció comprender su respuesta sin necesidad de oírla. Asintió y, en silencio, sacó un cuchillo de aspecto extraño de su mochila mientras decía: esta daga es un tesoro de grado raro, del mismo nivel que mi espada, pero ligeramente inferior. Si lo matas,
Esta daga será tuya. Daga de Agart. Tesoro de grado raro, una daga diseñada para acabar con el enemigo a la velocidad del rayo. Puede cortar metal con facilidad. Al equiparla, aumenta automáticamente la agilidad en +1-2 y la fuerza en +5. La daga fue el objeto que salió del orbe naranja que obtuvo al derrotar al tigre de las sombras de la Primera Orden. Bai Zemin ya poseía su espada Xuanyuan y se sentía más cómodo empuñándola que con la daga Agart. Por lo tanto, en lugar de conservarla, decidió dársela a uno de sus subordinados directos, lo que, en cierto modo, significó aumentar su propio poder. La mirada de Fu Suefeng se detuvo en la daga. Sabía que lo que Bai Zemin estaba haciendo lo estaba tentando, y de hecho, estaba surtiendo efecto. Sin embargo, tardó demasiado en decidirse y alguien con mayor determinación le arrebató la oportunidad. «Lo haré». Se oyó una voz femenina. «Me atrevo a matar gente». Bai Zemin miró a la bella Kai Jinji, de rostro ligeramente pálido pero con los ojos brillantes de determinación, y asintió con una sonrisa mientras señalaba casualmente a un superviviente. «Toma. Coge esta daga y mátalo. Será tuya a partir de entonces». Kai Jinji respiró hondo y asintió, acercándose a él y tomando la daga entre sus manos. La determinación en sus ojos ardía con más fervor al ver las estadísticas del arma. Estaba decidida a aprovechar cada oportunidad para volverse más fuerte, sin importar cuán cruel fuera. Precisamente por eso, estaba dispuesta a arriesgarse a luchar y a tomar la mano de Bai Zemin en aquel momento. Además, Kai Jinji era una chica inteligente y sabía que enfrentarse a otros seres humanos sería solo cuestión de tiempo, considerando que dentro de este grupo ya existían muchos problemas. Su razonamiento era simple. Puesto que tarde o temprano tendré que matar si quiero sobrevivir en este mundo y conservar algo de dignidad, entonces mejor cuanto antes. Si se trataba de valentía, tal vez Kai Jinji era ligeramente inferior en comparación con Fu Suefeng. Pero si se trataba de determinación para lograr objetivos, definitivamente lo superaba con creces. Al ver la daga en las manos de Kai Jinji, Fu Suefeng no pudo evitar arrepentirse y exclamó rápidamente: espera. Lo haré yo. Lástima. Su oportunidad ya había pasado. Demasiado tarde. Bai Zemin rechazó fríamente y comentó: si quieres volverte más fuerte, tendrás que aprovechar las oportunidades que te brinde cuando te las dé. De lo contrario, tendrás que arreglártelas por tu cuenta para obtener poder. Capítulo 85. El impactante descubrimiento de Chen He, parte 1. ¿De verdad existía alguien que, incluso en su inconsciente, no deseara ser más fuerte? En el pasado, los seres humanos intentaban conseguir más dinero, y cuando finalmente lo obtenían, querían aún más. Una vez que tenían suficiente dinero para llevar una vida lo más lujosa y cómoda posible, buscaban el poder político o el mando militar. La mente humana siempre anhelaba más y nunca se sentía realmente satisfecha, ni siquiera después de alcanzar sus metas anteriores. Esto se hizo aún más evidente en este nuevo mundo tras la llegada del registro del alma a la Tierra. En este nuevo mundo apocalíptico, las posibilidades de volverse más fuerte estaban literalmente por todas partes. Todo lo que uno tenía que hacer era tomar cualquier arma y salir a las calles a luchar contra zombies o cualquier otra existencia que les permitiera evolucionar, independientemente de si eran débiles o fuertes. Sin embargo, si bien las posibilidades de volverse más fuerte estaban por todas partes, esta regla también se aplicaba a las posibilidades de morir. Una persona debía estar preparada mentalmente para el hecho de que, en el momento de partir, tal vez nunca regresaría. Si bien todos querían ser más fuertes, si todos querían poder, recibir respeto, comer la mejor comida y disfrutar de los elogios y las miradas anhelantes de las bellezas, muy pocos estaban dispuestos a correr el riesgo que implicaba alcanzar tales éxitos. Hace un momento, Bai Zemin le había dado a Fu Suefeng la oportunidad de volverse mucho más fuerte, pero él no supo apreciarla y la perdió. Adquirir un arma, especialmente un tesoro de grado raro, era mucho más importante que tener comida o un refugio seguro, porque con un arma de tal calibre, incluso un ser humano normal adquiriría el poder de luchar contra zombies u otras criaturas, evolucionar y conseguir comida o refugio con sus propias manos.
¿Fu Suefeng no estaba dispuesto a matar? Claro, Bai Zemin no lo obligaría. Pero incluso si se arrodillara y suplicara llorando de arrepentimiento, sería demasiado tarde. Tales oportunidades no eran fáciles de conseguir, y dado que antepuso su moral a todo lo demás, debía asumir la responsabilidad de sus decisiones y sus consecuencias. Sintiendo la mirada envidiosa y arrepentida de Fu Suefeng sobre ella, Kai Jinji apretó los dientes y alzó la daga con manos temblorosas. Espera, te ruego que no me mates. El estudiante tenía los ojos muy abiertos y el terror en su rostro era tan grande que parecía a punto de enloquecer. Pero ¿cómo no iba a estar aterrorizado? Se trataba de la muerte. Su muerte. Imagínate lo que habría pasado si no hubieras tenido fuerza. La voz de Bai Zemin resonó a sus espaldas, animándola y dándole valor. Si hubieras tenido mala suerte, tal vez estarías muerta. Si hubieras tenido, digamos, buena suerte, podrías haber sido víctima de escoria como él. Al oír sus palabras, Kai Jinji se mordió el labio y dejó de dudar. Bajo la mirada aterrorizada del estudiante y la expresión de asombro de los demás, agitó el brazo a una velocidad difícil de seguir para una persona normal. El joven estudiante sintió dolor en el pecho, y al bajar la mirada, vio cómo la sangre comenzaba a brotar de una pequeña herida, directamente en su corazón. Levantó la vista y, por un instante, se encontró con la mirada de su asesino antes de que la luz en su rostro se desvaneciera y su cuerpo sin vida se desplomara en el suelo. El rostro de Kai Jinji palideció y se llevó una mano a la boca al ver la sangre que manchaba el suelo. Retrocedió con pasos vacilantes, pero dos brazos firmes la sujetaron, impidiendo que cayera al suelo. Buen trabajo. Ahora no solo has vengado a quienes murieron por su acto de egoísmo, sino que también has ganado fuerza. No es genial, la elogió y animó Bai Zemin. Es así. Es cierto. Kai Jinji apenas pudo hablar y asintió. Si bien era cierto que las palabras de Bai Zemin estaban cargadas de manipulación, la realidad era que, en ese momento, estaba dispuesta a aferrarse a ellas. Tras tranquilizar a su subordinado y bajo la atenta mirada de todos, Bai Zemin sacó otro objeto de su mochila. El objeto era un par de guantes con nudillos puntiagudos que parecían capaces de romper una roca con su dureza. Este par de guantes era, de hecho, el segundo objeto que obtuvo del último orbe del tigre sombrío. Obviamente, Bai Zemin no tuvo suerte, ya que poseía guantes mejores. Guantes de poder, tesoro de grado normal capaces de atravesar las defensas de cualquier enemigo por debajo del nivel 15. Al equiparlos, aumentan automáticamente la fuerza en +3. Son de... ¿Los quieres? Bai Zemin agitó los guantes y preguntó mientras miraba al hombre grande. Si bien los guantes no eran muy buenos, la cantidad de puntos de estadísticas equivalía a casi 2 niveles. 2 niveles iniciales pueden no parecer mucho, pero después del nivel 15 subir de nivel no era tan fácil y requería bastante esfuerzo. Por lo tanto, 3 puntos de estadísticas eran realmente buenos desde ese punto de vista. Tras un instante de vacilación y al ver que Kai Jinji acariciaba su nueva arma con más calma que antes, Sonde asintió y dio un paso al frente. No dijo nada y golpeó directamente el pecho de otro superviviente que había provocado el caos, destrozándole el corazón en 1000 pedazos junto con varios huesos. El estudiante escupió sangre, y con los ojos llenos de incredulidad, se desplomó sin vida, igual que su compañero anterior. A diferencia de Kai Jinji, su rostro palideció, pero su reacción fue mucho más tranquila. Tomó los guantes y se los puso antes de volver a guardar silencio. Al ver que era un hombre de pocas palabras, Bai Zemin rió entre dientes y lo felicitó. Bien hecho, Sonde. Kang Lan, la próxima oportunidad que se te presente será para ti, siempre y cuando se ajuste a tu estilo de evolución. No se olvidó de su último subordinado y único sanador del grupo. Kang Lan respiró hondo y asintió con firmeza. Sentía un poco de celos por no haber tenido la oportunidad de adquirir un tesoro, pero al mismo tiempo se sentía aliviada de no tener que matar a nadie. Estos sentimientos contradictorios la hicieron sentir inconscientemente un poco aliviada al tener más tiempo para adaptarse a todo el cambio repentino. Tras la muerte de otros 2 supervivientes,
Los 4 que habían causado problemas estaban, lógicamente, aterrorizados. Sin embargo, antes de que pudieran pronunciar palabra alguna, una sombra apareció ante ellos y les aplastó el cuello en un instante, acabando con sus vidas sin vacilación ni explicación alguna. Tras acabar con la principal fuente del problema, Bai Semin miró a los supervivientes y esta vez no le importaron en absoluto las miradas que recibía. Todos ustedes, déjenme decirles esto por primera y única vez. Su voz, tan fría como sus ojos, resonó en el metro. A partir de este maldito segundo, si alguno de ustedes se atreve a causar el más mínimo problema o desobedecer, será azotado hasta que sienta que su carne se desprende de su cuerpo. ¿No quieren trabajar? ¿No quieren ayudar? Claro. Entonces, quédense obedientemente en la esquina y no se interpongan en mi camino. Si alguno de ustedes se atreve a obstaculizarme aunque sea una sola vez, dependiendo de la gravedad del problema, me encargaré personalmente de acabar con la vida de sus perros. Todos los presentes palidecieron y asintieron repetidamente. Aunque ninguno había hecho nada particularmente malo, se recordaban en secreto una y otra vez que debían tener cuidado de no infringir ninguna de las reglas establecidas, ya que las consecuencias serían demasiado graves. Al ver que todos asentían obedientemente, Bai Semin concluyó con indiferencia: si alguno de ustedes no está satisfecho, puede largarse de aquí ahora mismo. Ni yo ni nadie más se lo impedirá. Algunos parecían reacios a escuchar sus últimas palabras. Especialmente algunos estudiantes varones impulsivos que no estaban dispuestos a ser tratados como perros. Sin embargo, la ira de estos jóvenes se calmó al recordar el peligro que acechaba afuera, y obedientemente, reprimieron todo su descontento. Al ver que nadie decía nada y que nadie se levantaba para marcharse, Bai Semin esbozó una sonrisa burlona y fría antes de mirar a Chen E y a los demás. Capítulo 86. El impactante descubrimiento de Chen E, parte 2 y última. Una vez que se calmó el asunto anterior, los supervivientes trasladaron los cuerpos a un rincón por órdenes directas del propio Bai Semin. Incluso aquellos que sentían repulsión o miedo a la sangre, así como temor a ver los cuerpos sin vida, fueron obligados a trabajar esta vez. Como todos sabían que el humor de este nuevo dios de la muerte no era bueno en ese preciso momento, todos se tragaron obedientemente sus quejas y arrastraron los cuerpos en grupos hasta lo más profundo del estacionamiento del metro para evitar atraer a otras criaturas. Bai Semin observó los cadáveres con cierta tristeza. En realidad, quería usar a uno de ellos como espécimen de prueba para experimentar con la planta mutada y asegurarse de que fuera un verdadero tesoro y no una bomba de relojería. Sin embargo, al final, decidió no hacerlo. La razón era simple: no quería que Sangwan Bin Sue y los demás supieran de la existencia de la planta, al menos no todavía. Si la sacaba en ese momento, el secreto se revelaría, y si se llevaba a alguno de los implicados, levantaría sospechas. Por lo tanto, tenía las manos atadas temporalmente en lo que respecta a este asunto. Entonces, ¿puedes explicar qué pasó? Espero que tengas una buena razón para haber salido sola o acompañada. Tras alejarse lo suficiente de los demás supervivientes que no tenían capacidad de combate, Bai Semin miró a Chen E y entrecerró los ojos. Desde cierto punto de vista, todo el caos anterior estaba estrechamente relacionado con Chen E. Por lo tanto, si no podía dar una buena explicación ahora, era muy probable que Bai Semin no pudiera contenerse y terminara, como mínimo, golpeándolo por irresponsabilidad. Chen E quería hablar con Sangwan Bin Sue sobre lo que acababa de suceder, pero también podía sentir una fuerte presión proveniente del cuerpo de Bai Semin, por lo que sabiamente decidió dejar el asunto para otro momento. Respiró hondo y, por primera vez en su vida, se sintió pequeño. Pequeño como un cachorrito al que observaba un león hambriento y salvaje. Salí para explorar el camino. Aunque en los últimos días hemos intentado eliminar a la mayoría de las criaturas peligrosas de los alrededores, si alguna se colara en el perímetro, podrían producirse bajas y el caos podría volverse fatal, explicó Chen E con cautela. Tras un momento de silencio, Bai Semin se relajó un poco y asintió. Si ese era el motivo, entonces tenía todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo, un zombi no representaba un peligro, pero un gato o un perro mutado sí,
debido a su gran velocidad. Si tan solo una de esas criaturas lograra infiltrarse entre los supervivientes, incluso Bai Zemin tendría dificultades para evitar muertes humanas. Por muy fuerte que fuera, al fin y al cabo era solo una persona y no podía hacerse cargo de casi 500. Incluso con la incorporación de los demás seres evolucionados del grupo, sería una tarea increíblemente ardua, si no imposible. ¿Y bien? ¿Cómo se supone que voy a terminar un viaje de exploración con un simio de 4 metros de altura dándote una paliza? Preguntó Bai Zemin con indiferencia. Chene se sonrojó ligeramente y no pudo evitar responder. No me golpeó, ni siquiera me tocó. ¿Cómo sí? Bai Zemin agitó la mano y puso los ojos en blanco. El simio gigante no te dio una paliza, pero sí te hizo correr de un lado a otro como un pollo en un corral. Pensó para sí mismo. En fin, Chene tosió y miró disimuladamente a Sangwan Bin Sue antes de continuar. Su expresión se tornó extremadamente seria, e incluso un atisbo de miedo se reflejó en sus ojos mientras decía. Al principio, no había ningún problema. Solo unos cuantos zombis normales atrapados en edificios y cosas así. Sin embargo, después de unas 2 horas, justo cuando me acercaba a la salida, noté que la atmósfera empezaba a cambiar. El ambiente estaba empezando a cambiar, comentó Sangwan Bin Sue con incertidumbre, mirando a su amiga de la infancia con extrañeza. Bai Zemin también frunció el ceño y por un momento pensó que tal vez la cabeza de Chen Esi había sido golpeada por el simio gigante. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era así. La expresión de Chen era terriblemente seria cuando dijo con firmeza. No solo el ambiente se había vuelto repentinamente mucho más sombrío, sino que incluso el entorno ya no era el mismo. Los edificios de antes estaban rodeados de hierba alta que casi me llegaba a las rodillas, y los árboles parecían haber crecido al menos 2 o 3 veces su tamaño normal. Cuanto más escuchaban, más se sorprendían Bai Zemin y los demás. Todo lo que se mencionaba sobre Chene parecía sacado de una película de fantasía o ciencia ficción, y si hubiera sido en el pasado, cualquiera lo habría tomado a broma. Sin embargo, ¿qué era imposible en este mundo? Cada persona tenía incluso una ventana de estado donde podía ver sus estadísticas personales e incluso volverse increíblemente poderosa al derrotar a otras existencias y aprender habilidades mágicas. Hablar de sentido común en este nuevo mundo no era precisamente lo más inteligente. Además, creo que he encontrado el origen de todos esos malditos bichos y extraños monstruos mutantes, concluyó Chene, y al final no pudo evitar maldecir entre dientes. El rostro de Bai Zemin finalmente cambió y dio un paso adelante mientras preguntaba apresuradamente, ¿qué viste? Bai Zemin siempre había sentido que algo andaba mal en ese lugar. Desde la aparición del escarabajo ardiente, se había dado cuenta de que las criaturas de la Primera Orden no eran seres a los que la humanidad pudiera enfrentarse a la ligera. Para derrotar a monstruos como aquellos que poseen habilidades extrañas, probablemente solo un ejército debidamente armado podría vencerlos. Sin embargo, solo en este lugar, Bai Zemin y su grupo ya se habían enfrentado a 4 de esas criaturas. 5 si se contaba a la mantis veloz que estaba en proceso de evolución. Si la universidad ya se encontraba en esta situación, ¿no estaría el mundo exterior en una situación aún más catastrófica? Pero, según las palabras de Chene, la situación parecía tener una explicación y una razón lógica. Por curiosidad y para obtener información, me adentré un poco más en el bosque, explicó Chene lentamente, narrando los sucesos ocurridos hacía unas horas. Al principio me sorprendió que no hubiera ningún peligro. Pero cuando llegué a lo que creo que debe ser el centro del lugar, vi una gran cantidad de monstruos aterradores junto a una extraña criatura que parecía ser un gusano de seda. Creo que ese gusano de seda es el principal problema aquí, ya que todos parecían estar protegiéndolo. ¿Monstruos aterradores? ¿Una criatura parecida a un gusano de seda? Bai Zemin se miraron y notaron la misma confusión, así como la misma sorpresa y miedo. Chan-He. ¿Esos monstruos aterradores de los que hablas, podrían ser? Sangwan Bin Sue parecía preocupada por algo y ni siquiera terminó bien su pregunta. Aún así, todos entendieron a qué se refería. Lo son. Para horror de la mayoría, Chene asintió con firmeza y dijo lentamente,
solo por su aura, sin duda son de primera orden. Todos ellos. Capítulo 87. Avanzando hacia la salida. Las caras de Bai Zemin, Sangwan Bin Sue y Liang Peng se volvieron extremadamente feas al oír las palabras de Chen He. Sangwan, Bin Sue y Liang Peng habían experimentado de primera mano el poder de una criatura de la primera orden, así que sabían lo aterradoras que eran esas bestias. Aunque era cierto que ambos se habían vuelto mucho más fuertes tras absorber el poder del alma del zombi antimagia y otras criaturas, el miedo seguía presente. Aunque Chene no había dicho cuántas criaturas de la primera orden había en ese extraño bosque que mencionó haber encontrado en medio de la universidad, solo 3 o 4 de esos monstruos eran suficientes para causar problemas al grupo actual. En cuanto a si había más de esa cantidad y atacaran todos juntos, sería difícil sobrevivir. Ni siquiera Bai Zemin tenía confianza en enfrentarse a muchas existencias de la primera orden a menos que él mismo completara su propia evolución. Si eran 2 o quizá 3 a la vez, de alguna manera podría apañárselas si arriesgaba su vida durante el combate. Sin embargo, más que ese número estaba fuera de su alcance, lo que le hacía sentirse impotente. Aún no es suficiente. De verdad que sigo siendo demasiado débil. Si tan solo pudiera matar a varias decenas o cientos a la vez, ¿qué tan bueno sería? Bai Zemin suspiró en secreto. Si Lilith supiera sus pensamientos, podría morir de ira. Ya era la mayor anomalía que había visto en toda su vida o oído desde la aparición del primer ser inteligente, pero seguía insatisfecho. ¿Cuántas de esas criaturas viste? Aunque no sepas el número exacto, deberías tener una idea aproximada, ¿no? Preguntó Bai Zemin tras un momento de reflexión. Aunque conocer la verdad a veces podía resultar desmoralizante, si una persona se hundía en fantasías de mentiras, era solo cuestión de tiempo antes de que muriera en este mundo. Para sobrevivir, Bai Zemin entendía que no solo se necesitaba fuerza, sino también ser realista y aceptar las cosas tal y como eran, por muy difíciles que fueran. De lo contrario, cualquiera podría acabar siendo devorado no por un enemigo, sino por uno mismo. Chene respiró hondo y miró a todos los presentes antes de decir con un matiz de miedo en la voz: al menos, debería haber unas 7 criaturas de la primera orden. En cuanto al número máximo, mi estimación es de alrededor de una docena. ¿7 mínimo y una docena como máximo? Liang Peng murmuró incrédulo, recordando la velocidad y destreza en combate del zombi antimagia que casi le partió en 2. Todos contuvieron la respiración y algunas de ellas cruzaron los ojos con expresión de desesperación. Aunque Fu Suefeng y los demás no tenían ni idea de lo fuerte que era realmente una criatura de la primera orden, recordaban la sensación opresiva que emanaba del cuerpo muerto del escarabajo gigante y el zombi mutado de piel azul. Además, no hacía falta ser un genio, pues las expresiones en los rostros de quienes se habían enfrentado a tales seres decían lo suficiente como para que las palabras fueran innecesarias. Tras varios segundos de silencio incómodo y bajo una atmósfera opresiva, la voz de Bai Zemin llamó: parece que tenemos que preparar algunas cosas antes de salir si queremos sacar a los demás supervivientes de este lugar. De lo contrario, las probabilidades de que al menos uno sobreviva serán prácticamente del 0%. Si Bai Zemin quería irse solo, estaba seguro de que, salvo criaturas de la primera orden basadas en agilidad como el tigre sombra, ninguna otra criatura o existencia podría realmente detener sus pasos a menos que alguno de ellos tuviera una habilidad extraña. Sin embargo, si hubiera querido irse por su cuenta, lo habría intentado hace tiempo en vez de quedarse aquí intentando levantar un poder por sí mismo. Sangwan Bin Sue también se calmó tras una respiración profunda que acentuó aún más su cuerpo perfecto. Ella asintió y habló con calma: así es. Parece que tenemos que ajustar algunas cosas. Incluso sin que Bai Zemin dijera nada, ya había entendido algunas cosas y varias ideas se formaban constantemente en su mente. Tras una breve discusión, el grupo volvió a reunir a los supervivientes y un grupo de ellos comenzó a trabajar en la tarea asignada por Bai Zemin. Mientras los supervivientes hacían su parte, Bai Zemin se reunió con Sangwan Bin Sue, Chen He, Liang Peng y el resto para discutir algunos esquemas finales del plan. Si el plan tenía éxito, probablemente podrían retirarse sin bajas, pero si el plan fallaba,
sería difícil para la gran mayoría sobrevivir. Como Bai Semin y el resto estaban algo cansados tras haber trabajado todo el día modificando los 10 autobuses y porque el sol ya había empezado a ponerse en el horizonte, todos se fueron a dormir después de cenar. Con el inicio del día 11 desde la llegada del Soul Record a la Tierra, los 10 autobuses estaban completamente cargados. Se retiraron los asientos de los extremos y se llenaron los congeladores de carne y todo tipo de alimentos perecederos. Encima de los congeladores se colocaron las bolsas de comida, y los supervivientes, que ahora sumaban poco más de 400 tras la masacre del día anterior, pudieron instalarse con facilidad y comodidad. Uno de los autobuses solo llevaba 3 cosas: el cadáver del tigre sombra, el cuerpo sin cabeza del simio de platino y el cuerpo de la mantis rápida. Aunque era algo problemático llevar el cuerpo del simio plateado dentro, además fue fácil, y con Liang Peng y Sonde trabajando juntos, lograron levantar el cuerpo de la bestia sin ningún problema. De hecho, aún quedaba espacio suficiente para llevar toda la ropa que habían conseguido en el dormitorio masculino y femenino antes, así como otros tipos de servicios. A diferencia del dormitorio femenino, que tenía varios supervivientes gracias al extraño comportamiento del zombi antimagia de la Primera Orden, los estudiantes que se habían atrincherado en el dormitorio masculino no habían tenido tanta suerte. Hace 2 días, cuando Bai Semin y el resto llegaron al dormitorio masculino, las puertas estaban derribadas y los supervivientes dentro ya se habían convertido en zombis o simplemente habían sido devorados por otros zombis o alguna otra criatura. Los autobuses fueron arrancados por sus respectivos conductores y comenzaron a moverse lenta y ordenadamente. Los motores rugían al unísono, atrayendo la atención de los zombis lejanos que, a velocidades abrumadoramente lentas, comenzaron a tambalearse hacia la escena. El pequeño convoy de 10 vehículos rodeaba la calle principal en el lado norte de la universidad, que conectaba con el lado sur y era la única salida de la instalación que permitía el paso de autobuses. Aunque la carretera ya había sido despejada una vez en su mayoría, era imposible eliminar a todos los zombis dada su cantidad a menos que uno estuviera dispuesto a pasar varios días buscando y cazando. Por lo tanto, de vez en cuando aparecían algunos zombis en medio de la carretera. Sin embargo, los pilotos, que eran supervivientes normales, no se molestaron en hacerlo y simplemente siguieron adelante sin alterar el rumbo en lo más mínimo. ¡Bang! 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 ¡Pum! Los autobuses, que habían sido modificados y reforzados usando el caparazón del escarabajo llameante de la Primera Orden, impactaron brutalmente a los zombis y los enviaron volando varios metros. Algunos zombis vieron sus cráneos aplastados directamente por la fuerte colisión, mientras que otros más afortunados se pusieron en pie ignorando fracturas óseas o simplemente se arrastraron sobre las manos tras perder movilidad en la parte inferior del cuerpo. Capítulo 88. Bosque Mutado. Realmente lo cambió todo. San Wanbin Sue no pudo evitar abrir los ojos de par en par por la sorpresa. Esto no es nada. Espera a que llegues más al centro y verás la diferencia. Chene, que se había sentado a su lado, comentó con expresión seria. Aunque lo esperaba tras escuchar a Chene explicarle la situación el día anterior, Bai Semin no pudo evitar que su rostro cambiara ligeramente mientras escaneaba los alrededores mientras el autobús en el que viajaba avanzaba lentamente. Los edificios familiares, construidos con los mejores materiales disponibles y cuyos planos fueron diseñados por los mejores arquitectos del país, ahora estaban agrietados mientras unos enredos sospechosos rodeaban las paredes. Algunas zonas de la carretera estaban agrietadas por largas raíces de árboles u otras plantas extremadamente extrañas que crecían por todas partes, obligando a los conductores a reducir aún más la velocidad. Pero lo más llamativo era que, incluso desde bastante distancia, Bai Semin y los demás ya podían ver las copas de varios árboles que antes solo tenían unos pocos metros de altura, ahora elevándose silenciosamente varias decenas de metros como si quisieran que todos los vieran, anunciando su crecimiento. Los rostros de los supervivientes cambiaron y sus expresiones variaron. Pero en su mayoría, todos estaban sorprendidos y asustados al mismo tiempo, acurrucándose juntos y comenzando a susurrar suavemente. Aunque se asustaron ante la extraña y desconocida escena, ningún superviviente presente se atrevió a hacer demasiado ruido.
Esto no solo por miedo a los peligros desconocidos que pudieran acechar cerca, sino también porque la muestra de crueldad y decisión de Bai Zemin en los asesinatos había quedado profundamente grabada en la mente de todos ellos. Aquellos con intenciones maliciosas o motivos ocultos habían sido básicamente masacrados ayer y quienes aún tenían algún tipo de pensamiento salvaje no tenían el valor de hacer nada por miedo a que les destruyeran el cuello sin previo aviso. Por lo tanto, aunque el ambiente era opresivo, nadie hacía demasiado ruido salvo lo inevitable y todo transcurrió bastante bien. Sangwan Bin Sue, siendo la mujer observadora que era, también notó el cambio dentro del autobús en el que viajaba. No pudo evitar mirar por la ventana delantera el autobús frente a ella con ojos complejos. Obviamente, las acciones iniciadas ayer por Bai Zemin daban resultados inmediatos. Los autobuses se detuvieron junto a la parte trasera de un edificio de 6 o 7 plantas que antes se usaba como biblioteca principal y los supervivientes comenzaron a desembarcar de forma organizada bajo la atenta mirada de los 8 casas del grupo. Bai Zemin junto con Chen entraron en el edificio y rápidamente eliminaron a los zombis de las 3 primeras plantas para dejar entrar a los supervivientes. Esto solo les llevaría entre 10 y 20 minutos, ya que la biblioteca no solía estar llena de gente, menos en los días en que Internet tenía todo lo necesario. Mientras los dos estaban a cargo del refugio temporal donde los supervivientes se alojarían cuando los más fuertes se adentraran más en el bosque mutante para intentar abrir una salida al mundo exterior, Sangwan Bin Sue, Liang Peng y Kai Jingyi, que eran actualmente los 3 más fuertes del grupo, se quedaron atrás para proteger aproximadamente a 300 supervivientes. En cuanto a los pocos que quedaban, más de 100, estaban realizando una tarea diferente bajo la dirección de Fu Suefeng y Son De. Delante del grupo de supervivientes que caminaban densamente apretados para reducir las posibilidades de muerte o infección en caso de que apareciera una criatura mutada o un zombie, Fu Suefeng y Son De avanzaban en silencio mientras observaban con cautela los alentornos. Como ambos eran hombres de pocas palabras, independientemente de sus motivos, y debido al peligro del entorno, ninguno intentó iniciar una conversación y simplemente caminaron en silencio. Tras caminar unos 5 minutos, Son De se detuvo y, mientras observaba el entorno, comentó: «Creo que este lugar debería estar bien». Fu Suefeng también se detuvo y los supervivientes que caminaban unos pasos detrás se detuvieron inmediatamente. Observó cuidadosamente el entorno y notó que la hierba verde que antes se cortaba con cuidado ahora era tan alta que le llegaba a las rodillas. «De acuerdo». Fu Suefeng asintió, aún un poco deprimido por perder la oportunidad que Bai Zemin le presentó ayer. Son De le miró y le dio un golpecito en el hombro mientras decía con una rara sonrisa: «¿Por qué esa cara larga? ¿Nos ha tratado mal el hermano mayor Bai? Desde que empezamos a seguirle, no solo nos dio la mejor comida, sino que también nos dio derecho a expresar nuestras ideas, opiniones e incluso sigue dándonos la oportunidad de hacernos más fuertes dándonos tesoros valiosos. Creo que mientras le sigamos honestamente podemos tener un futuro mejor y las oportunidades para hacernos más fuertes surgirán de forma natural». Fu Suefeng se sorprendió porque era la primera vez que escuchaba a Son De decir tantas palabras a la vez que hablaba. Sin embargo, las palabras de su compañero aliviaron su estado pesimista y asintió con firmeza: «Tienes razón. Solo tenemos que seguir sus pasos y él marcará el camino, como siempre ha hecho hasta ahora». Son De asintió en silencio y le levantó el pulgar con el pulgar hacia arriba. Ninguno de los dos era tonto, porque si no, no habrían podido entrar en una universidad tan prestigiosa como esta. Además, su adaptabilidad era mayor que la de los supervivientes normales, permitiéndoles notar cosas que otros podrían pasar por alto. Por tanto, tanto Fu Suefeng como Son De sabían que mientras Bai Zemin no muriera de repente, estaba destinado a lograr grandes hazañas en este nuevo mundo. Actualmente, Fu Suefeng estaba en el nivel 15 y Son De en el nivel 13. Sin embargo, incluso en ese momento, ni siquiera podían ver la espalda de Bai Zemin. Ambos sabían que, con sus estadísticas actuales, enfrentarse a unas pocas decenas de personas no suponía ningún desafío, pero ninguno podía siquiera comprender la fuerza de Bai Zemin. Ambos sabían que el mundo había cambiado y que la sociedad nunca volvería a ser la misma. Incluso si los humanos recuperaban el control del mundo, las cosas no podrían volver a ser como antes.
Surgirían nuevos poderes, con la posibilidad de evolucionar, el gobierno, las fuerzas militares, todo se reestructuraría. El mundo era mucho, infinitamente más peligroso que en el pasado. Sin embargo, las oportunidades venían de la mano con el peligro. Sonde y Fu Suefeng habían decidido cambiar sus destinos, en caso de que aún estuvieran vivos, también los de sus familias. ¿Cómo? Apostando todo por Bai Zemin. Como había logrado ascender tan rápido e incluso terminar con la existencia de la Primera Orden tan fácilmente, el futuro de Bai Zemin sería resplandeciente, y como parte del grupo inicial de sus seguidores, Sonde y Fu Suefeng, así como sus seres queridos, naturalmente podrían tomar una pequeña parte de ese resplandor. Capítulo 89. El verdadero terror del bosque mutado, parte 1. ¿Empezamos? Fu Suefeng miró a Sonde y preguntó con una sonrisa algo emocionada. La comisura de la boca de Sonde se movió un par de veces, pero aún así asintió. Empecemos. Fu Suefeng se giró y, mirando a los supervivientes, intentó hablar con un tono autoritario. Empezad a esparcir el aceite y la gasolina sobre las plantas y la hierba cercanas. Recuerda no ir demasiado lejos y centrarte solo en el perímetro exterior. Poco a poco, ese joven con poca confianza en sí mismo empezaba a adquirir cierta actitud. Gracias a la maravillosa oportunidad que le brindó Bai Zemin en aquel entonces, Fu Suefeng se estaba convirtiendo poco a poco en una persona digna de liderazgo. Esto era un gran contraste si lo comparaba con su yo pasado, que era tímido y reservado hasta el punto de que incluso tener una conversación normal le resultaba difícil. Los supervivientes asintieron y comenzaron a moverse con pasos cuidadosos. Estos 100 eran en su mayoría hombres y solo había unas pocas mujeres entre ellos. Cada uno había sido cuidadosamente elegido el día anterior y todos eran lo suficientemente valientes como para enfrentarse al peligro de forma indirecta. Luchar seguía siendo impensable, pero si se trataba de arriesgarse un poco sin enfrentarse a ninguna criatura mutada, seguía bien. Por eso precisamente estos 100 supervivientes se atrevieron a venir a este lugar peligroso. Cada superviviente llevaba una botella de 2 litros y algunos llevaban bidones de 5 litros llenos hasta el tope. Las botellas contenían aceite y los bidones contenían gasolina que se había extraído de los coches aparcados en el aparcamiento del metro el día anterior. Aunque era una pena tener que desperdiciar un recurso como el combustible, todos sabían que el plan ideado por los líderes del grupo era la mejor opción para acabar con todo. Los supervivientes avanzaron con cautela y comenzaron a verter aceite y gasolina por todas partes. Algunos troncos o ramas de árboles caídos, hojas secas o muertas, en la hierba, en algunos arbustos, básicamente todo en el perímetro exterior del área donde estaban los supervivientes había sido rociado con sustancia inflamable. Derecha. El paso número 1 era prender fuego al bosque. Aunque no era posible profundizar más, ya que los supervivientes serían masacrados sin siquiera saber cómo murieron, tras escuchar la explicación de Chene algunos se dieron cuenta de que la razón por la que las criaturas de la Primera Orden no salieron del bosque probablemente fue para proteger a ese extraño monstruo parecido a un gusano de seda. De hecho, la única razón por la que el simio de platino se había enfadado tanto el día anterior y había abandonado el bosque e incluso ignorado a Sangwan Binsue, centrando su atención únicamente en Chene, era porque la bestia dormía cuando él intentó matarla en secreto con una flecha imbuida de magia en su pecho a poca distancia de su corazón. De lo contrario, era poco probable que el simio platino abandonara el centro del bosque. En cuanto al resto de criaturas de la Primera Orden que salían del bosque, Bai Zemin y los demás no podían estar seguros, pero probablemente era porque estaban en el perímetro exterior y no en el centro. Hecho, exclamó Fu Suefeng en voz baja mientras hacía señas para que los supervivientes regresaran. Informemos. Sonde miró el bosque mutado una última vez antes de darse la vuelta y comenzar a caminar de regreso por donde habían venido. En lo alto de un edificio de 5 plantas justo enfrente de donde el grupo de 100 supervivientes había rociado el aceite y la gasolina, Bai Zemin permaneció en silencio mientras contemplaba el bosque mutado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La suave brisa que acariciaba su rostro traía un fuerte olor a combustible que era embriagador pero que, de alguna manera, también tenía un toque de atracción, recordándole constantemente lo que debía hacer a continuación. A su lado,
Lilith estaba sentada en el aire con una pierna cruzada sobre la rodilla de la otra y apoyando perezosamente la cara en una mano. Sin embargo, aunque parecía casual, si uno prestaba especial atención a sus llamativos ojos rojos, se notaba fácilmente el brillo de emoción y euforia que parpadeaba constantemente como un niño travieso. ¿Entonces lo harás ahora?, preguntó Lilith con curiosidad. Eminencia. Bai Semin asintió sin apartar la mirada y dijo despacio. Actualmente he hecho todo lo que pude. Mejoré mi control sobre el maná, también aprendí a controlar mejor la cantidad de magia que puedo usar, e incluso entrené más de 15 horas cada día prácticamente sin descanso durante 3 días completos con mi manipulación de sangre. Se detuvo y cerró los ojos, intentando sentir el mana a su alrededor mientras decía en voz baja. Incluso ideé un ataque imparable. Mi ataque más fuerte hasta ahora. Si no puedo matar una existencia de la primera orden con mis propias manos después de todo esto, entonces más vale que empiece a pensar que tal tarea es realmente imposible de llevar a cabo y que esta entidad desconocida llamada Soul Record está loca. Bueno, seguro que podrás hacerlo. Lilith se enrolló un mechón de pelo oscuro en el dedo índice y dijo con una sonrisa, tu crecimiento hasta ahora ha sido el más aterrador pero a la vez maravilloso que he visto nunca. Si tú no puedes venir, entonces nadie puede. Bai Semin se rió y no comentó nada. De hecho, aunque Lilith no dijera esas palabras, estaba 99,9% seguro de que su ataque tendría éxito en acabar con la vida de su enemigo. En cuanto al 00,1% restante, eso se reservaba para contingencias más allá de lo que el actual podía manejar. Poco después, Bai Semin abrió lentamente los ojos y miró hacia abajo del edificio. Allí, Sangwan Bin Sue salía del interior de la instalación junto con Chene y Liang Peng. Parecía que estaban discutiendo la segunda fase del plan. Como si sintiera su mirada, Sangwan Bin Sue detuvo la conversación y levantó la vista. Sus ojos indiferentes color cielo se encontraron con un par de ojos oscuros y fríos como una noche de invierno. Sin decir nada, Sangwan Bin Sue comenzó a caminar hacia el bosque mutado. Por otro lado, Chene saltó un par de veces y trepó a un edificio junto al de Bai Semin antes de apuntar con su ballesta precargada hacia el bosque. En cuanto al corpulento Liang Peng, sujetaba con fuerza su gran martillo y apoyaba ambos pies firmemente en el suelo mientras entrecerraba los ojos hacia el bosque desconocido pero peligroso. Antes de que Sangwan Bin Sue se alejara demasiado, Bai Semin gritó en voz alta, Sangwan Bin Sue. Se detuvo y se giró a medias para mirarle justo a tiempo para verle lanzar algo. Con un movimiento ágil y sencillo, el objeto que lanzó fue atrapado por ella. Al ver lo que era, su pequeña boca se abrió ligeramente y sus ojos indiferentes, por primera vez en mucho tiempo, tenían una onda de emociones que ni ella misma podía comprender. Te lo prestaré. Cuando vuelvas, devuélvemelo. La voz de Bai Semin la sacó de sus pensamientos. Al final, miró hacia la cima del edificio y dijo la primera palabra que le vino a la mente, gracias. Eminencia. Bai Semin asintió y sonrió con naturalidad mientras decía, dependo de ti. Capítulo 90. El verdadero terror del bosque mutado, parte 2 y último. Chene y Liang Peng observaron la extraña interacción entre Bai Semin y Sangwan Bin Sue, pero no tenían ni idea de lo que estaba pasando ni por qué ella le había dado las gracias. Sin embargo, debido a que estaban en máxima alerta por lo que estaba a punto de suceder, ninguno de los dos se atrevía siquiera a apartar la mirada del bosque mutado. Después de decir palabras de agradecimiento por primera vez en tanto tiempo que ni ella misma recordaba cuando había sido la última vez, Sangwan Bin Sue guardó cuidadosamente el objeto que Bai Semin le había dado y marchó sola hacia el bosque mutado. Bai Semin miró su espalda delgada y pequeña, tan frágil como una ventana de cristal que desaparecía lentamente de su vista. Luego, se arrodilló sobre su rodilla izquierda y sacó 2 botellas de sangre de escarabajo ardiente de su mochila. Esparció cuidadosamente la sangre frente a él hasta que se formó un charco rojo brillante y luego cerró los ojos. Aunque por fuera parecía tranquilo, su mente trabajaba a toda máquina imaginando una lanza mientras comenzaba a mover el mana dentro de su cuerpo, esta vez sin preocuparse por salvar. Al mismo tiempo que su maná comenzaba a consumirse a velocidades asombrosas,
Bai Zemin empezó a usar su magia para controlar la mayor cantidad posible de poder mágico mientras la imagen de la mejor lanza posible brillaba en su mente. La punta tenía que ser afilada para poder atravesar cualquier defensa y destruir cualquier impedimento. La gavilla debía ser lo suficientemente resistente para no ser destruida fácilmente por el enemigo, que sea fácil de sujetar para lanzar pero difícil de retirar. Cada línea del arma parpadeaba en su mente mientras Bai Zemin se imaginaba blandir un martillo y golpear metal contra un yunque con fuego a altas temperaturas. Incluso sin las herramientas, con magia y maná podía crear objetos añadiendo su manipulación de sangre. Aunque no era lo mismo, la creación seguía siendo creación. La sangre en el suelo brilló carmesí y poco a poco una lanza con 3 hojas comenzó a tomar forma. La sangre se solidificó, comenzaron a aparecer líneas extrañas similares a grabados en la polea y un extremo con forma similar a un trébol de póker. Lo que Bai Zemin estaba creando no era una lanza normal, era específicamente un tridente. Su rostro empezó a palidecer y gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente mientras sus 273 puntos de maná se extendían salvajemente hacia afuera como si se hubiera roto una presa de agua. Si el plan de Bai Zemin tenía éxito, no había necesidad de guardar nada. Sería recompensado con mucho más. Mientras tanto, Sangwan Bin Sue avanzaba por el bosque mutado, avanzando cada vez más profundo, acercándose cada vez más al centro del lugar. Lo primero que notó fue la pureza del aire a su alrededor. El aire era tan puro que sentía como si sus pulmones fueran purificados de todo el aire contaminado que había respirado durante toda su vida. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que lo que respiraba no era exactamente el mismo aire que había conocido desde su nacimiento. ¡Mana! Ese pensamiento cruzó por su mente mientras seguía profundizando. El aire estaba cargado de mana y cuanto más se acercaba al centro, más densa se volvía la cantidad de mana. Si el aire fuera de este lugar, el aire respirado por los humanos, era compuesto por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, neón, helio y otros. Entonces el aire que Sangwan Bin Sue estaba respirando ahora mismo también contenía mana como su componente principal. Debido a su agilidad de velocidad, Sangwan Bin Sue no prestaba atención a la belleza del lugar o se sorprendería al notar lo armonioso que parecía todo a su alrededor. Algunas mariposas del tamaño de pijamas batían suavemente las alas mientras abejas del tamaño de puños humanos adultos descansaban cómodamente sobre flores que alcanzaban casi 1 metro de altura. Incluso había algunos perros durmiendo plácidamente con algunos gatos mutados a su lado. Todos parecían haber hecho un acuerdo táctico de no luchar. En cambio, se concentraban en absorber la mayor cantidad posible de maná incluso mientras dormían. 1 minuto después, Sangwan Bin Sue no pudo evitar tambalearse ligeramente y su rostro cambió por completo al darse cuenta de que su sangre empezaba a hervir lentamente, como si un volcán estuviera a punto de entrar en erupción, y sentía ganas de vomitar por la incomodidad repentina. La sensación era similar a la que tuvo durante el primer día del apocalipsis, apenas unos segundos antes de que ese extraño mensaje parpadeara en la retina de sus ojos, señalando el inicio de una nueva era. Los humanos eran diferentes de los animales, los insectos o las plantas. Los humanos no podían absorber el mana del entorno a voluntad y esa era precisamente la razón por la que todos tenían una pequeña parte del mana del mundo en su alma. Si esa cantidad superaba lo que el alma del usuario podía soportar, empezarían a aparecer mutaciones similares a las de zombies, ya que el cuerpo intentaba adaptarse al cambio lo mejor y más rápido posible para evitar la muerte total. Eso era lo que estaba experimentando en ese momento. Dejó de respirar apresuradamente para ralentizar considerablemente la absorción de mana y llevó su velocidad al límite. Aunque Sangwan Bin Sue estaba más centrada en el camino de la magia, su destreza cuerpo a cuerpo no era en absoluto deficiente. Incluso antes de la aparición del Soul Record en la Tierra, ya era una genio en artes marciales, por tanto, poseía la habilidad pasiva sin rango 3 experta en combate. Además, cada vez que subía de nivel, añadía ambos puntos a agilidad. En cuanto a la razón, quizás solo ella lo sabía exactamente. La realidad era que había alcanzado el nivel 24 el día anterior tras adquirir una gran cantidad de poder de alma del simio de platino y estaba cerca de poder comenzar su primera evolución real. Por lo tanto,
48 puntos de agilidad vinieron solo subiendo de nivel, alcanzando actualmente 109 puntos en total gracias a colaborar en la derrota y masacre de 2 existencias de la Primera Orden, así como en sus botas de tesoro de grado normal. Aunque no podía compararse con Bai Zemin, que tenía casi 130 puntos de agilidad aunque aún conservaba 32 puntos de estado y mucho poder del alma por absorber por estar atascado en nivel 25, su agilidad era sobresaliente comparada con la mayoría. Unos segundos después, por fin llegó a lo que parecía ser el centro del lugar, y aún con su calma no pudo evitar sentirse aterrorizada al verlo. En ese momento, Chene probablemente no había tenido tiempo de mirar la situación con cautela, o de lo contrario no habría dicho que debería haber como mucho una docena de criaturas de la Primera Orden. Solo con mirar alrededor un par de veces, Sangwan Bin Sue ya había contado más de 20. Tras absorber el poder del alma del simio de platino, Sangwan Bin Sue recibió un gran aumento en sus estadísticas. Precisamente por eso, estaba segura de luchar uno contra uno y matar a una criatura de la Primera Orden por debajo del nivel 45. Sin embargo, si todos se unían para atacarla y lograban rodearla, ni siquiera podría resistir un segundo antes de ser asesinada.